Hola a todos, en esta ocasión voy a grabarles este video tutorial con el objetivo de poder mostrarles cómo conectarse a un servidor de Postgres SQL bajo dos esquemas, como los hemos visto a lo largo del curso. Uno, a una instalación nativa en la máquina virtual, propiamente en el sistema operativo Ubuntu Server 2004, que hemos hecho la instalación, así como también a una instancia que está corriendo sobre el servicio de Docker, o sea, sobre un contenedor de Postgres SQL. Una vez conectado a ambos gestores, vamos a proceder a crear, voy a mostrarles cómo crear bases de datos en Postgres SQL a través de pgadmin, cómo crear tablas, cómo crear una llave primaria y cómo crear llaves foráneas. Para ello nos vamos a basar en el modelo relacional del caso de concesionarios de automóviles, que todos ustedes en cada uno de esos grupos tuvieron la oportunidad de elaborar una propuesta. Vamos a trabajar con la propuesta que yo les compartí en mediación para tener un estándar, ¿verdad?, de todo el trabajo que hagamos, ya que hagamos todas las partes involucradas. En este caso yo me voy a abocar propiamente a esta parte del diagrama. Vamos a crear la base de datos concesionario y vamos a crear las tablas persona, la tabla cliente y la tabla vendedor con sus respectivas llaves primarias y las llaves foráneas que cada una de ellas tiene. El objetivo es que con este recurso ustedes puedan terminar de elaborar todas las tablas y relaciones del modelo para ya tener así todo el trabajo completo. ¿De acuerdo? Yo ya tengo mi máquina virtual encendida. Es la máquina virtual con la cual hemos venido trabajando, la que tiene la instalación del sistema operativo y del Postgres SQL nativo que realizamos, así como la instalación de Docker, porque recuerdan que lo hicimos los dos sobre la misma máquina, o los dos residen en esa misma máquina. Ok, como lo hemos hecho siempre, voy a abrir una terminal de PuTTY para conectarme de manera remota a esa máquina. Ya todo esto ustedes ya lo saben. Ponemos la dirección IP de la interfaz solo anfitrión del servidor, puerto 22, conexión SSH. Nos pide el usuario, para todos es GNU, la contraseña que es Linux. Ok, y ahí me encuentro ya dentro del servidor. Voy a hacer un cambio acá para mostrarles una terminal que ya le hice la configuración de la apariencia para que la letra salga más grande. Es el mismo servidor, es la misma terminal, la otra la voy a necesitar igualmente más adelante. Entonces en este lado vamos a verificar dos cosas. Primero, que el Postgres está instalado a nivel del sistema operativo. Para ello ejecutamos /etc init.d, nombre del servicio, y hacemos un status. Le damos enter y vemos que el servicio está activo. Con eso nos garantizamos que sí está corriendo. ¿Ok? Y este servicio está escuchando por el puerto 5432. El otro comando de verificación sería docker ps. ¿Okay? En este caso ya el contenedor ya lo he levantado. Voy a detenerlo para efectos demostrativos, para que todos lo puedan apreciar. Docker stop y el nombre del contenedor, que para todos debería ser contenedor-psql. Con eso lo detengo y le hago un docker ps. Solamente vamos a ver los encabezados, que así es como lo verían ustedes cuando enciendan su máquina virtual. En este caso le vamos a dar un docker start, nombre del contenedor, salto de línea, nos muestra solo el nombre del contenedor, docker ps, y vemos que ya está nuevamente levantado. Y aquí lo que tenemos que tener muy presente es que para acceder al contenedor lo vamos a hacer por el puerto 2022, ya que el puerto 5432 de la máquina virtual está destinado para el servidor de Postgres que está instalado nativamente. Ok, esto es meramente repaso de conceptos.
Ahora bien, hay dos formas por medio de la terminal como me puedo conectar al servidor de Postgres que está corriendo sobre el sistema operativo, y son las que les voy a pasar a detallar. Ustedes eligen cuál de las dos desean utilizar. La primera dice que es sudo espacio -i espacio -u y el usuario, en este caso Postgres. Le damos enter. Eso lo que nos hace es pasar de superusuario al usuario Postgres del sistema operativo, ¿ok? Y acá invocamos PSQL para ingresar a la consola de administración. Siempre que veamos esto, nosotros tenemos que tener presente que ya estamos conectados al servidor, por lo tanto los comandos que vamos a ejecutar aquí son propios del sistema gestor de base de datos, ¿ok? Para salirnos le damos /q, le damos enter, estamos fuera, estoy en el usuario Postgres, le doy control D y vuelvo nuevamente a superusuario. La otra forma de conectarme, ¿verdad?, sería escribiendo sudo -u Postgres PSQL, le damos enter y automáticamente caigo en el sistema gestor, ¿ok? Ambos hacen lo mismo, ustedes deciden cuál de los dos utilizan, ¿de acuerdo? Vuelvo a salirme, hago un clear para limpiar y todos en la guía del taller de Docker que realizamos tienen esta instrucción, ¿ok? Que básicamente pasa por parámetros los valores del nombre del contenedor, el usuario, ¿verdad? Y en este caso, cuando lo ejecutemos, nos va a pedir la clave, que fue la clave que asignamos cuando creamos el contenedor. Recordemos que al trabajar con contenedores, podemos crear N cantidad de instancias. La única consideración que debemos de tener es que debemos de asignar un puerto distinto y un nombre distinto al contenedor, ¿ok? Le damos Enter. En este caso nos pide la contraseña. Le ponemos Linux. Y estamos nuevamente dentro de del sistema gestor, del administrador del sistema gestor de base de datos, pero de la instancia que corre en un contenedor de Docker, ¿de acuerdo? Ya no son las anteriores que accedíamos directamente al administrador que está instalado en la máquina, ¿ok? /q para salirnos. Y de esta manera les muestro las dos formas de conectarse a la instalación nativa, ¿verdad?, por medio de la terminal, y cómo conectarnos a la consola de administración de un contenedor, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a pgadmin, ¿verdad?, que es ya la parte visual, no la parte consola o terminal como lo estábamos viendo. Y entonces tengo dos tipos de servidores. Tengo uno que es nativo, que hace referencia a la conexión del Postgres que está corriendo sobre el sistema operativo, y tengo la que dice Docker, que es la que me va a permitir conectarme al contenedor. Voy a tener dos instancias abiertas corriendo en la misma máquina virtual con dos paradigmas totalmente diferentes. Entonces básicamente aquí vamos a repasar un poco los parámetros de conexión. Esta es la dirección IP de mi máquina virtual, puerto 5432, ya sé que me voy a instalar a la instancia que está instalada sobre el sistema operativo, la base de datos y el usuario, ¿ok? Basta con que le den la flecha acá, él me va a pedir la contraseña, es Linux para todos, ok, y ahí ya estoy conectado. Voy a conectarme al contenedor, meramente para verificación, ok, la misma contraseña. Y estoy conectado a la instancia del contenedor, ¿de acuerdo? Todo en la misma máquina virtual, como lo hemos venido testeando y validando durante el curso. Ahorita yo voy a trabajar en este señor de acá. Entonces, vamos a crear una base de datos. Lo vamos a hacer todo a través de pgadmin y luego lo vamos a ir haciendo todo a través de la terminal. En este caso vamos a trabajar con pgadmin. Entonces, ¿cómo creamos una base de datos nueva? Simple y sencillamente le damos acá sobre el objeto database, le damos crear base de datos. Él nos va a abrir un wizard que contiene una serie de pestañas con una serie de parámetros que nosotros podemos definir.
que para los efectos de este curso, básica y sencillamente, lo que vamos a poner es un nombre. Vamos a ponerle el nombre de vehículos. ¿Okay? A mí me sale la predicción de texto porque evidentemente ya lo he hecho anteriormente. A ustedes no les va a salir nada, entonces lo tienen que escribir todo. Este va a ser el usuario o el dueño de la base de datos. Ahorita solo tenemos un único usuario, que es el usuario de la instalación y es Postgres, ¿ok? Pero perfectamente cuando entremos a la unidad de seguridad, cuando establezcamos roles y empecemos a crear usuarios, nosotros vamos a poder jugar con estos valores de acá. Para los efectos, no tienen que tocar nada. Vamos a hacer un breve recorrido sobre los diferentes parámetros que podemos definir. Seguridad, avanzado. Aquí al final él nos vuelca el código SQL que nosotros perfectamente vamos a poder utilizar en una terminal para crear nuestras bases de datos desde la consola. ¿Okay? Acá lo estamos haciendo autogestionado por medio de la herramienta de pgadmin. Le damos salvar. Permítame un segundo. Voy a cambiarle el nombre. Creo que me está generando un conflicto. Ok, no hay ningún problema. Ya ahí, esa base de datos ya yo la tenía creada y algo quedó ahí enganchado, relacionado. No hay ningún problema. O sea, lo que les decía, le dan botón derecho, crear base de datos, ponen el nombre. A ustedes no les debería dar ese problema, se los aseguro, ¿verdad? Y básicamente le dan guardar y listo. Y aquí yo tengo la base de datos concesionario creada. Vean que teníamos solo el objeto de la base de datos de Postgres, que es la base de datos de administración del mismo sistema gestor de base de datos. Ahora acá tenemos concesionario. Voy a empezar a acomodar esto, ¿verdad? Para ir viendo varias cosas a la vez. Entonces, para que tengamos la porción del modelo que nosotros vamos a implementar y a este lado lo que es la parte del pgadmin. Ok, igual para conectarnos a la base de datos desplegamos acá. Eso nos va a abrir el árbol, ¿verdad?, de objetos que tienen relación o que dependen de esa base de datos. Ok, vamos a navegar hasta la parte de esquemas, que son unidades organizativas. Esto ya para cuando manejemos bases de datos con grandes volúmenes y gran cantidad de objetos. Siempre vamos a tener por defecto un esquema público, que es sobre el cual vamos a trabajar, y sobre ese sistema, sobre ese esquema público vamos a tener el resto de funciones y objetos de las cuales nosotros vamos a ir haciendo uso de algunas, ¿verdad?, de acuerdo a los temas que vayamos viendo en el curso. En este caso nos vamos a ir a la parte de tablas, y si ustedes ven no tenemos nada. Entonces le damos botón derecho en tablas, le damos crear tabla. ¿Okay? Tenemos que ponerle el nombre a la tabla. En este caso es persona. El dueño, se van a ver más adelante cuando veamos la parte de seguridad y roles, que es muy importante este valor, por eso siempre nos va a salir a la hora de crear cualquier objeto, ¿verdad? Nos indica el esquema, el table space, ¿verdad? Y un resto de parámetros igual como en los demás, que para los efectos los vamos a dejar por defecto. Una vez que ponemos el nombre, nos vamos a ir a la definición de columnas. Las columnas van a ser cada uno de los atributos o campos de nuestra tabla. En este caso, para crear un nuevo campo, le damos en el más que está acá. ¿Okay? Eso nos va a abrir, en este caso, una celda o una fila, para que nosotros especifiquemos el nombre. En este caso, iniciamos por la cédula. Lo vamos a definir de tipo carácter variable, ¿verdad? Y le vamos a poner una dimensión o un tamaño ya establecido de 25 caracteres, como lo indicamos acá. En este caso corresponde a nuestra llave primaria, entonces por lo tanto le vamos a decir que es nuestra llave primaria.
¿Okay? Simple y sencillamente con encender eso, ya le estamos diciendo que esa va a ser nuestra llave. Le volvemos a dar en el más. Nombre. Este es un var, carácter variable. Dice que es de una longitud de 50. Luego tenemos la dirección. La longitud de 100, teléfono, de 10, y el correo electrónico. De acuerdo. Ok, varios de ustedes en la implementación del modelo fueron más allá e inclusive establecieron un control más preciso y específico sobre la dirección, dividiéndola hasta inclusive por país, provincia, cantón, distrito. Eso está perfecto, está genial, me demostró mucho el nivel y la conceptualización que tienen del tema. La parte de los teléfonos y de los correos electrónicos también se le puede dar un manejo más amplio, pero para los efectos de lo que deseo abarcar, no vamos a hilar tan fino en ello, porque si no vamos a hacer crecer más el modelo, tal vez en cosas que les pueda complicar las cosas y los pueda perder un poco. Entonces nos vamos a concentrar en cómo está este modelo, ¿de acuerdo? El que lo desee implementar, igual de queda a su gusto, no tengo ningún problema, pero les hago la observación de que no sería necesario. Ok. Las otras pestañas, o sea, donde podemos especificar una serie de valores, inclusive para manejar tablas particionadas, parámetros, seguridad, la parte de SQL, como les decía, vean acá. Todo lo que nosotros especificamos a través de campos, ¿verdad? Entonces él viene y nos vuelca al lenguaje SQL toda esa estructura. Okay, esa es una gran ventaja y versatilidad en este caso de la herramienta. Una vez que ya lo tenemos definido, le damos salvar y como verán ya tenemos acá en tablas, ya nos sale un objeto que es la tabla persona, que ella misma igual va a tener otra serie de objetos dentro de ella, ¿de acuerdo? Vamos a proceder a crear la otra tabla, en este caso sería la tabla cliente. Nos vamos a las columnas. Vamos a especificar en este caso un ID. Okay. En este caso, Postgres tiene un tipo de datos definido de manera serial, que es cuando nosotros queremos manejar datos autoincrementales, propiamente manejados por, en este caso, el sistema gestor de base de datos, no manejado a nivel de código fuente. Tenemos que hacer una consulta para ver cuál es el último valor, sumarle 1 y entonces insertar nuestro registro. En este caso ya Postgres brinda esa funcionalidad por defecto cuando manejamos este tipo de datos. ¿Okay? Que igual es un entero autoincrementable. Vamos a crear el otro valor. En este caso va a ser cédula. Variable. Y esta la tenemos de igual manera de 25. Le damos a salvar. Bueno, hacemos el recorrido de igual manera. Está la definición. Y ya tenemos nuestras tablas persona y clientes creadas. Sería lo mismo en este caso para vendedor. ¿Okay? Ahora bien, estando posicionados en la tabla cliente, vamos a darle botón derecho.
vamos a darle, bueno, le damos clic en la tabla, nos vamos a la parte de constraints, que son las llaves, vamos a dar botón derecho y le vamos a decir que vamos a crear una llave foránea para vincularla en este caso con la tabla persona. ¿Okay? Acá la recomendación, o sea, siempre sería poner el tipo de relación. En este caso sería persona cliente _ FK de foreign key. ¿De acuerdo? Nos vamos a la definición, y una serie de parámetros que lo vamos a dejar por defecto, pero acá en la parte de columnas es donde nosotros vamos a hacer la relación, ¿verdad? En este caso nos dice cuál va a ser la columna local. En este caso son las columnas que están dentro de la tabla, en este caso la tabla cliente, que es el valor de la tabla cédula. Las referencias dice ahora que la vamos a vincular con la tabla persona, ¿verdad? Y entonces acá él nos va a reflejar todos los campos de la tabla persona y nosotros le decimos con cuál lo vamos a vincular. Una vez que lo tenemos definido, le damos en el más. Entonces ese registro que nos pasa para esta área de acá, aquí en esta parte de acciones es muy importante decirle, digamos, qué va a suceder cuando se haga una actualización o cuando se haga una eliminación en caso de que se borre un registro que posea un vínculo, ¿verdad?, a través de una llave foránea con otra tabla. En este caso vamos a ver, poniéndonos en el contexto, una persona puede ser tanto un cliente como un vendedor, ¿de acuerdo? Para que exista un cliente o un vendedor, primero tiene que estar en la tabla persona. Hay una relación de dependencia. No puede existir un cliente si todavía no existe esa persona, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, cuando se actualiza un dato en persona o cuando se elimina un dato en persona, nosotros acá a nivel de acciones le decimos que lo haga en cascada. Con solo borrarlo nosotros de la tabla persona, automáticamente el sistema gestor de base de datos, no mi aplicación, no mi desarrollo, nada de lo que yo manipule, va a ir automáticamente y va a limpiar todos esos registros. ¿Con qué objetivo? De no dejar registros huérfanos. ¿Por qué? Porque eso viola la integridad y la consistencia de una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a ponerle en cascada. Evidentemente cuando hacemos esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, aún con las cosas que estamos haciendo a nivel del gestor de base de datos, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes pueden profundizar un poco más sobre este tipo de manejo, pero por ahorita el que vamos a utilizar sería ese. Le damos salvar, ok, y si ustedes ven a nivel de constraints o a nivel de reglas, ya esa tabla tiene una dependencia directa con la tabla persona. ¿Ok? Entonces yo no voy a poder crear un registro en esta tabla cliente si no existe todavía en persona. ¿De acuerdo? Ya es una validación propia del sistema gestor de base de datos, donde en este caso los desarrolladores no tienen que validar, no tienen que hacer nada. Nada más es, si en dado caso se está ejecutando ese proceso, recibir un error del sistema gestor de base de datos, interpretarlo y quizás poder mostrarle un mensaje al usuario ya de una manera más explícita, ¿verdad?, diciéndole qué es lo que está pasando y el por qué no está pudiendo hacer lo que en teoría quiere hacer, que evidentemente se ve que no sabe lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma en cómo se crea una base de datos, cómo se crea una tabla, cómo se define una llave primaria dentro de una tabla. Algo que no les mencioné y que sí quiero aprovechar antes de finalizar el video es que si nos vamos a las propiedades y volvemos al wizard, o sea, si fuera una llave primaria compuesta, yo tengo la posibilidad de poder venir y marcar la columna de primary key para varios campos a la misma vez. ¿De acuerdo? En este caso yo solo lo hice para uno, pero recordemos, o van a ver que van a haber escenarios donde hay llaves primarias compuestas, ¿verdad? Entonces lo tenemos que hacer así y el sistema gestor lo maneja, ¿de acuerdo? En este caso, si nos vamos a la parte de constraint,
En primary key, la tabla persona tiene un registro. En la parte de foreign key no tiene, porque no tiene ninguna relación de dependencia con otra tabla. Pero si nos vamos a la tabla cliente, a las propiedades, nos vamos a los constraints, a ella no le definimos una llave primaria. Vieron que solo especificamos un ID que va a ser un autoincremental que no se va a manejar a través de la aplicación y un campo cédula. Pero ese campo cédula, ¿verdad? Sí tiene una relación de dependencia con la tabla persona. Y véanlo acá. ¿Con quién tiene la referencia? Con la tabla persona. ¿A través de qué? A través de los campos que tienen en común, ¿verdad? Que se llaman cédulas. Por recomendación o buena práctica, que tengan el mismo nombre, pero pueden tener nombres diferentes. Si tienen nombres diferentes, tenemos que asegurarnos, eso sí, que tengan el mismo tipo de dato definido y la misma longitud para no tener problemas de inconsistencias. Evidentemente, todo eso va de la mano con el diseño, ¿ok? Y el levantamiento de requerimientos para la conceptualización de nuestra base de datos. Okay, que es parte de las funciones y integrándolo con las unidades que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Para que no se les vaya a ir, ¿de acuerdo? Ok, entonces con esto ya ustedes pueden crear la tabla vendedor, establecer la llave foránea, ¿verdad? E inclusive continuar con el resto del modelo, que inclusive no, es un hecho que lo tienen que hacer, ya que la clase del día de hoy es asincrónica. Entonces ya con esto, para la próxima clase, yo esperaría que ya ustedes tengan todo el modelo ya implementado aquí en el sistema gestor de base de datos. Y ahora sí, utilicen alguna herramienta, ¿verdad? Que se conecte a una herramienta de modelado, ¿verdad? De así, para hacer la parte gráfica, que se conecte a esta base de datos y que haga ingeniería inversa. O sea, que lea ya la conceptualización de la base de datos y lo que haga es volcarle el modelo entidad-relación, así como este que yo les estoy mostrando acá. Ya varios utilizaron herramientas que brindan esa posibilidad. Entonces, simple y sencillamente, para que una vez que lo hagan, empiecen a comparar el resultado y a validar el conocimiento y todo el procedimiento que ustedes siguieron. En el próximo video tutorial les voy a mostrar cómo hacer esto mismo, pero directamente desde la consola, y vamos a utilizar todos estos recursos que nos ofrece Postgres, ¿verdad? Perdón. Siguiente. Ok. Para este no sale. No sale por ahí, pero si nosotros nos vamos a una opción, que es la parte de scripts, se las voy a adelantar, no hay ningún problema. Uno tiene la posibilidad de ejecutar cosas en tiempo real que te vuelquen o te den la definición a nivel de SQL de los recursos con los cuales se creó cada uno de los objetos. Pero eso de igual manera lo vamos a ver más adelante. Con esto termino este video tutorial. Espero que les sea de mucha ayuda, que les agrade, y estamos en contacto para lo que necesiten. Gracias.